Para la editorial Costa Rica es un honor en este año de su 75 aniversario estar esta tarde conmemorando el 50 aniversario de la partida física pero nunca cultural de Eunice Odio, en compañía de dos grandes artistas, cada uno en sus campos, la escritora y estudiosa de la obra odiana Mía Gallegos y el ilustrador argentino Santiago Calderón. Agradecemos al Sistema de Estudios de Posgrado, la Facultad de Letras y sus escuelas y a los coordinadores del Cuarto Congreso de Literatura Comparada su apoyo. Este proyecto artístico literario conmemora la palabra de quien es considerada actualmente por la crítica literaria como una de las voces más sobresalientes de la poesía latinoamericana. La magnitud de su poética, de ese universo lírico cargado de simbolismos que nos hace regresar una y otra vez a sus letras desde el asombro del primer día, ha opacado quizás los otros géneros que cultivó vida. La obra prosa odiana, ensayos, crítica literaria y de arte y dos relatos se posiciona como una pluma aguda y erudita. Como ejemplo de esto tenemos esa magnífica carta dirigida a Salvador Elizondo, que es en sí todo un ensayo en defensa de nuestro idioma. Desde una sátira indomable, y quisiera imaginarme la cara del pobre Elizondo cuando leyó esta contestación. Igual no le resto mérito a él como escritor, pero la contestación de Eunice, de hecho la pueden leer en este libro, es una joya. El rastro de la mariposa, uno de los dos únicos relatos escritos por Odio, cuya primera publicación fue en la revista venezolana Zona Franca en 1966, es presentado por primera vez en una edición ilustrada. El artista argentino Santiago Caruso aceptó nuestra invitación para construir otro universo simbólico a partir del ya denso universo creativo del relato. La fuerza de los lenguajes artísticos de Odio y Caruso nos conduce hacia el origen del pueblo, donde nace la chispa vital. Como bien nos señala Vicente Urrunaga, editor y crítico chileno, en el texto de Contracubierta, y cito: Eunice Odio elabora en el rastro de la mariposa un relato inquietante y magnético, donde tan a menudo sentimos cercanía como de pronto extrañeza y descolocación. Tal como le pasa en estas páginas al pintor que tras visitar a un científico que trabaja en la copia genética de un animal milenario, sale a la calle sumido en un estado de conocimiento de la irrealidad profunda de la realidad. Cierro comillas. No me extenderé más, pues deseo darle la palabra a la escritora y estudiosa Mía Gallegos, quien esta tarde nos abrirá las puertas hacia la realidad de la irrealidad odiana, a quien paso a presentar. Mía Gallegos Domínguez nació en Costa Rica en 1953, es escritora, periodista, ha publicado libros de poesía, de cuentos y de ensayos. Sus libros de poesía, Golpe de Albas, Los Reductos del Sol, Los Días y los Sueños, El Claustro Elegido, El Umbral de las Horas, Para el Pastor de Espuma y La Princesa de Durango, y otros poemas. Cuentos y prosas poéticas, La Deslumbrada, Ensayo, Tras la Boya de Eunice Odio. En el año 2020 se publicó una antología de su poesía en la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. La editorial Nueva York Poetry Press publicó en el 2021 su poemario Es polvo, es sombra, es nada. En el año 2022 se publicó un libro de ensayos sobre una mirada decolonial de la novela Limón Blues de Ana Cristina Rossi. Durante el año pasado escribió guiones de radio sobre mujeres célebres de Costa Rica. Actualmente esto se transmite en la radio de la Universidad de Costa Rica. La palabra. Ay, Dios, me come la tecnología. ¿Tengo que hacerle algo o no? Buenas tardes a todos, muchas gracias. ¿Se oye bien? Me lo voy a acercar. He escrito bastante sobre Eunice. Es una mujer, una costarricense, porque las raíces nunca se cortan
aunque ella se haya cambiado la nacionalidad varias veces, tuviera epítetos muy fuertes en contra de nuestro país, pero finalmente en el año 2019 todos nos vimos abocados a celebrar el centenario del nacimiento de Eunice. Bueno, Eunice Odio escribió solamente 2 cuentos, por lo menos que se sepa. Habría que ver si en los archivos de Juan Lizcano, el escritor y crítico venezolano, se encuentra algo más que no conozcamos. El primer cuento de Eunice que yo leí se llama Había una vez un hombre que será, pero en esta ocasión no voy a referirme a este cuento, que también trata el tema de la mariposa, pero es muy distinto al rastro de la mariposa, ya que este tiene una mayor complejidad. En él se mezcla el budismo zen japonés, la alquimia, la ciencia y el pensamiento hermético en general. En esta ficción, 2 hombres están reunidos. Hans es un hombre de ciencia, engreído y presuntuoso, que dice poseer poderes divinos y dar vida a los seres. Según él, cuenta con la capacidad de crear una mariposa. El otro hombre es un pintor de nombre Rafael, quien no pretende nada en particular, salvo realizar su obra poética, pictórica, perdón. Al inicio, Hans le da a beber a Rafael un elixir alquímico, un brebaje de color violeta. Sin embargo, el pintor no lo bebe de inmediato. En el fondo del vaso, dice Rafael, en el fondo del vaso persistía una chispa de plata. Después de algunos instantes se apagó. Entonces apuró el primer sorbo. Conoció de nuevo aquel sabor que parecía deleitar a todas sus células, como si se convirtieran en cuerpos con órganos gustativos encadenados en una misma atracción sensorial. Paladeaba poco a poco y no embriagaba, con una embriaguez que nada tenía en común con la del vino, sí con la que podría llamarse suprema energía de la conciencia. Hans le ha expresado que cuenta con los conocimientos para crear vida y señala que antiguos científicos no lo lograron porque utilizaron instrumentos complicados y groseros. Rafael le pregunta si se trata del método del refinamiento alquímico. Hans le contesta afirmativamente. En realidad, tanto Hans como Rafael son 2 figuras arquetípicas. Hans, por su parte, es un alma vieja, de esas que reencarnan una y otra vez para darle seguimiento a una idea que transcurre durante muy diferentes épocas. Rafael también es un alma vieja, pero tiene otra raigambre. El propio Hans dice lo siguiente: ¿qué es lo que me propongo ahora? Ahora. Decir ahora es ignorarlo todo de mí,
pero no tienen la culpa. Yo mismo he vivido tantos siglos que he olvidado mucho. Ignoro ya tanto de mí. Si no sabes, nunca sabrás cuánto, porque hasta para mí eso tiene ya la categoría del misterio más profundo. Los amigos siguen reunidos y Rafael le dice a Hans que éste quiere ser igual a Dios. Hans inquiere si a él no le ocurre lo mismo, y el pintor, desde una posición más modesta, le explica que en otra época buscó la iluminación. Aquí lo que vemos es una clara alusión al budismo zen, a las prácticas de la contemplación de Buda y de otras corrientes herméticas que existen en la India y que, bueno, en la actualidad se han propagado por el mundo entero. Hans contraargumenta y le dice que no hay diferencia entre una y otra pretensión. No obstante, Rafael es enfático al decir que el científico lo que apetece es el poder. Luego, de forma posterior, se refiere a la noción del koan. Y estimo que precisamente es aquí desde donde es necesario desentrañar el cuento. El koan pertenece a la tradición del budismo japonés. Los maestros de Zen les plantean a sus discípulos koans con el propósito de que den un salto del racionalismo lógico a un verdadero despertar de la conciencia o iluminación. Además, es necesario señalar que el koan tiene un sentido paradojal, tal y como se manifiesta en esta historia de unirse. Mientras están en el laboratorio, Rafael observa lo que ocurre y el tema de la irrealidad está presente. Rafael mira una realidad que lo sobrecoge. Dice, algo aún más notable le hizo clavar los ojos en un punto del espejo redondo, vertical, con apariencia líquida, sostenido por dos esferas y un rayo de luz reflejado dentro del espejo. Hans presionó un botón y la escena cambió. Iluminada por el rayo, surgió una forma geométrica que se movía simétricamente de un punto a otro del espejo, mientras ella intermitentemente, con ritmo cuántico, brotaban descargas de luz blanca azulada. Aquí llaman la atención las figuras geométricas, particularmente la esfera y otra que no se especifica a qué forma corresponde. Como puede mostrarse en esta ficción, lo que concierne a la ciencia viene de muy antigua data, desde los albores de la ciencia como la alquimia, y llega hasta nuestros días. En este cuento, Odio posee un notable conocimiento sobre los procesos científicos actuales, como por ejemplo la molécula maestra DNA, que sería más bien como se usa en inglés, y la molécula proteínica RNA. De manera que en un mismo cuento
parece recorrer lo que existía en la antigüedad y hasta el presente. Llama la atención que Hans, el científico, dice que va a darle vida a la mariposa a partir de una fosilizada que halló en un glaciar. Eunice Odio está hablando de la clonación unas décadas antes de que esto fuera realidad. Los amigos no logran entenderse. Hans representa el pensamiento lógico racional. Rafael, la intuición. Al rato el pintor abandona el laboratorio del científico y empieza a recorrer la ciudad. La atmósfera de irrealidad que percibe y el extrañamiento que acompaña todas las visiones son dignas de mencionar. Los objetos y los seres se habían sumergido en la irrealidad del más acá. Decidió ir a pie hasta su casa. Tal vez así hallaría algo a qué asirse, algo que lo devolviera al mundo bello y simple a que pertenecía, aquel mundo como un velo echado que no deja ver el misterio. Era necesario que lo hallara antes de dar vuelta la llave en la puerta de su casa. Sentía que si se dormía en ese estado de conocimiento de la irrealidad profunda de la realidad, no despertaría siendo el mismo. Torció en dirección contraria a su casa. Se detuvo frente a la vitrina de un anticuario. Desde el centro de la vitrina lo miraba un personaje de Bizancio enmarcado en otro, un rey de copas que con su palma derecha sostenía un orbe en el centro, del cual había un triángulo, dentro del cual miraba un ojo y que con su izquierda sostenía otro orbe transparente, dentro del cual fulgía un cetro. Al detenerse en la lectura de este fragmento colmado de irrealidad, dos autores vienen a la mente: Gustav Meyrink en El Golem y Jorge Luis Borges con el cuento El Aleph. Además, no es cierto que recuerda las obras de la pintora española radicada en México, Remedios Varo. Justamente esa aureola de misterio, ese acercamiento a los procesos alquímicos se deja sentir en este cuento. Además, la mención del orbe con su redondez y la figura del triángulo rememora lo que plantea el filósofo Timeo en el diálogo platónico sobre la naturaleza. Así se puede observar que la esfera remite a la totalidad de la creación del universo y desde la perspectiva de la geometría sagrada, el triángulo corresponde al número 3 y alude al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro del cristianismo. En la tradición judaica corresponde al ojo divino. Para la alquimia representa el pensamiento esotérico y para la cábala, la astrología y el tarot, el triángulo alude al elemento fuego y al plano espiritual. Platón expone en el Timeo el triángulo equilátero simboliza la armonía, la divinidad y la producción.
y que el hombre se representa con la división en dos de ese equilátero, convirtiéndose en un triángulo rectángulo. Su tarea es recuperar esa parte perdida, entre comillas, mediante un tránsito de regreso evolutivo y restablecer al fin del camino del equilibrio perdido. Además, es necesario señalar que el cetro representa el poder. El triángulo que contiene un ojo es un símbolo de los masones, que se refiere a la divinidad como símbolo de Dios. Los masones se refieren al ojo como el que todo lo ve y como símbolo de la providencia. En realidad se trata de una alusión hermética y empezó a utilizarse desde el siglo XVIII. El ojo también fue utilizado por los egipcios y representa a Horus. Pero es necesario evocar otros aspectos del cuento. Durante las horas en que Rafael deambula por la ciudad, llega a un pequeño restaurante que es atendido por una pareja de viejos. Bebe vino caliente y adquiere conciencia de que lleva mucho tiempo sin ingerir alimentos. Lee un periódico y se da cuenta por una noticia que el laboratorio de Hans sufrió una explosión y que nadie sabe dónde está el científico. Lo dan por desaparecido. También observa el vuelo de una mariposa azul, presagio de la transformación del científico. Sigue caminando hasta tu casa y todo cuanto observa se ve lejano. Encuentra un niño que se comporta de manera asombrosa. Arrastra un hilo pensando que es un caballo. El caballo como símbolo remite, según el diccionario de símbolos, a la montura, el vehículo, el navío y su destino. Es pues inseparable de lo humano. Otra definición hallada en este diccionario es la del psicoanálisis, que dice lo siguiente: así, los psicoanalistas ven en el caballo el símbolo del psiquismo inconsciente o de la psique no humana. Aquí hay una distorsión de la percepción, seguramente producto del elixir que bebió en la casa de Hans. El parque se había alejado. Allá en el centro de los lentes, localizó a todos sus habitantes. Los animales y los vegetales se hallaban en sus ojos simultáneamente, como si estuvieran reunidos en sus pupilas, o como si él se hallara en todo lugar del parque al mismo tiempo. Podríamos decir que se trata de un viaje. En realidad, al colocar todos los elementos de manera prodigiosa, en la ficción se rememora el Alep de Jorge Luis Borges. Cuando finalmente Rafael logra llegar a su casa, se dispone a pintar el resumen de los más hermosos recuerdos de la vida. Pintó una flor, utilizó un color amarillo cristalino que aplicó a todos los animales. Infundió de espíritu al árbol y pintó a sí mismo una flauta flamígera.
y de pronto se le aparecieron los cielos en cuerpo y alma. El pincel voló delante de la mano iluminada. La mano voló perseguida por un espíritu que brotaba del aire y del fuego y de la tierra y del agua y tapizaba los muros de la mariposa y su gran desnudez suspendida. Finalmente pinta una mariposa relampagueante, se va a dormir y al día siguiente descubre que lo pintado no había sido un sueño, todo estaba dispuesto en el lienzo, la prístina luz y el árbol. Mas de la mariposa solo quedaba el contorno. ¿No es cierto que en esta ausencia se presenta la vacuidad del zen? El pintor se desespera al no hallar su creación y dice: Dios, hazme algún día idéntico a uno de mis sueños. El cuento termina así. El brillo se concentró en un punto irisado, transparente. Fue entonces cuando vio y se inclinó para mirar con ojos de poseído. Allí estaba solo eso, una crisálida, irisada, transparente, rota hacía unos segundos, todavía húmeda. Abrió la ventana y abatió los ojos porque supo que no podía mirarla y vivir. En ese instante, el pintor vio de nuevo su cuerpo. Él, como el rastro de la elegida, apareció en el mundo. Precisamente cuando Rafael logra darle vida a la mariposa, se ilumina y resuelve el koan. Hans también se transforma y vuela, así que se trata de dos transformaciones. Si bien este cuento de Unirse Odio hace alusión a dos o más mundos paradójicos, es muy importante resaltar el predominio de los sentidos, en especial el gustativo y el visual. Las sensaciones sensoriales son de un riquísimo y amplio registro. Llama asimismo la atención la importancia que cobra la naturaleza y especialmente lo corpóreo, lo que se materializa. Precisamente la mariposa adquiere un cuerpo etéreo y asciende. Cuando odio se refiere a los 4 elementos, necesariamente remite al timio o de la naturaleza. El diálogo platónico, especialmente dice: los cuerpos que nos rodean nacen ciertamente del fuego, la tierra, del agua y del aire. Pero el fuego, la tierra, el agua y el aire son a la vez cuerpos compuestos cuyos elementos es preciso determinar. Conviene resaltar ya para finalizar que Unice Odio crea sus cuentos a partir de una estructura. En sus cuentos no hay ningún aspecto azaroso. Es necesario recordar que la escritora no consideraba que su obra fuera de carácter surrealista, como algunos la han intentado definir.
Sin embargo, al leer este último cuento, muy diversos aspectos producen la irrealidad propia del surrealismo, como la presencia del niño pregonero que sujeta y lleva atado un hilo y cree que se trata de un caballo. Si Unice Odio hubiera sido pintura, sin duda los lienzos tendrían dibujos perfectamente trazados. Así trabajaba ella, veía al máximo, palabra por palabra, línea por línea, hasta lograr prosas y poemas acabados. En muchas ocasiones, un texto ya publicado lo volvía a analizar y transformar. Ciertamente, la escritora escogió el sendero que debe prevalecer. Muchas gracias. Por este acercamiento al cuento El rastro de la mariposa. A continuación le doy la palabra a Santiago Caruso. Es importante, que no lo mencioné anteriormente, que esta tarde, noche que estamos reunidos sea más que todo una conversación, es decir, que ustedes también participen. Si bien puede ser que algunos no hayan leído el cuento, no son los más conocidos la prosa de ella, podemos participar con preguntas a doña Mía, a Santiago y hacerlo un espacio más de conversación. Procedo a presentar a Santiago antes de darle la palabra. Santiago Caruso nació en Quilmes, Argentina, en 1982. Su original lenguaje artístico, cimentado en la estética simbolista, destaca tanto por su complejidad retórica como por la fuerza de su técnica. Ha ilustrado, entre otras importantes obras, La Condesa Sangrienta y El eco de mil muertes de Alejandra Pizarnik, El horror de Dunwich de H.P. Lovecraft, El monje y la hija del verdugo de Ambrose Bierce, El rey de amarillo de Robert Chambers, La hija de Rappaccini de Nathaniel Hawthorne e Invocaciones de Neil Gaiman. Todos estos libros de solo rojo. Los campos de Maldoror, El conde de Otremont y El castillo de los Cárpatos de Julio Verne, de Editorial Valdemar, Jane Eyre, de Charlotte Bronte, Folio Society, El huésped y otros relatos siniestros de Amparo Dávila, de Fondo de Cultura Económica. Ha realizado portadas de libros para Dark Horse Press, Actes Sud, Planeta, Sudamericana y Páginas de Espuma. Como docente y divulgador, es invitado a impartir conferencias y seminarios en diversos países. Su obra está bien representada en galerías y museos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Eslovaquia, Brasil, México y España. Le doy la palabra a Santiago. Bueno, esto creo que no anda y esto creo que acaba de morir. Bueno, recién eliminado, por favor. Bueno, no sé qué quieren saber del libro, no sé si lo leyeron. Yo creo que, continuando un poco lo que decía Mía, creo que hay imágenes pictóricas, bueno, sí, evidentemente estaba por medio de esto. Hay imágenes ensoñadas, muy precisamente escritas en texto, a pesar de ser un cuento que, si bien tiene un planteo cientificista, que se parece mucho a muchos cuentos también de Mayrick, por ejemplo, de fines del 19, Sí. en donde hay alguna propuesta científica disruptiva, y sin embargo todo el debate filosófico, estético y poético está también sostenido en una poética muy personal, lo cual genera un extrañamiento a la hora de leer el relato en sí, y al mismo tiempo sigue siendo un relato de ciencia ficción súper significativo, porque el planteamiento de esta posibilidad científica abre un espacio de agitamiento molecular de las cosas y hace que ese sostenimiento de la realidad, que estaba más o menos en calma para el pintor, después de esa conversación y después del incorporarse este brebaje que comparte con Hans, la realidad que percibe fuera ya de ese laboratorio se empieza
a resquebrajar o a descomponer atómicamente o celularmente, que es un poco lo que trabajé con las imágenes a propósito de la pintura Zen, por eso la elección de la acuarela, que en un principio habíamos pensado con Laura en virtud de los tiempos para poder producir las pinturas en alguna técnica de tintas, algo más bien fluido, pero al leer el texto, el color era como una premisa súper necesaria, y eso a veces invita a mayor complejidad y mayores posibilidades que hay que manejar en el mismo tiempo que es el que se dispone para poder trabajar. Entonces decidí acotar la paleta a estas tensiones entre dos colores que funcionan casi como cálidos los dos, a pesar de que es como un verde amarillento estridente. Y jugar por ese lado con lo fantástico y también aludir a la mirada introspectiva del pintor y a la mirada hacia lo microscópico de estos nuevos aparatos que se empiezan a utilizar en esta época en la que se escribe el relato y donde se pretende entonces a partir de la observación microscópica poder tratar de deducir cómo se ordena la cadena de ADN, que es un poco lo que configura odio en el texto, antes de que eso sea posible para la ciencia, pero está muy bien informada, como ella bien describe en algunos párrafos, sobre cuál es el procedimiento y lo que falta que la ciencia descubra y que Hans parece tener como respuesta a partir de la tecnología nueva a la que se aboca. Ahora, yo lo que interpreté como autor, que es lo que primero uno es cuando es ilustrador, que es como primero acercarse al texto como lector y después proponer una escritura en imágenes que haga otro viaje complementario del texto, que también traiga otras cosas, traiga otras cosas hacia el espacio, hacia los ojos, que no tienen que ver con las palabras, e incluso también, y es un poco lo que proponía, y es por donde empecé conversando, construir otras imágenes que las que están descritas muy precisamente en el texto. Esa visión que leíste y que tiene que ver con la figura el rey de copas, alucinada y trastocada de alguna forma con algunos elementos de la alquimia y con recursos de la pintura surrealista o simbolista. Un poco el juego es ese, es el de proponer otras imágenes que no son estrictamente las descritas en el texto, también dejarme llevar por algún cierto grado de improvisación con las manchas, y en otro caso traer algunas imágenes de la tradición alquímica y ponerlas en juego con lo que me parece que está también de fondo a lo que pasa con el personaje de Rafael, con el pintor, que en ese estado de crisis en el que lo pone esta nueva perspectiva donde la ciencia parece poder entonces crear desde la nada o desde esa mínima referencia celular obtenida de ese rastro prehistórico de la mariposa para poder reconfigurarla, parece entonces hacerle sombra al arte, ¿no? Que me parece que es un tema que también tiene que ver con lo que hablábamos ayer sobre inteligencia artificial generativa y proceso creativo y las artes y la capacidad cognitiva humana frente a la capacidad de cómputo aparentemente todopoderosa. Creo que es algo también de lo que sobrevuela o que se podría, que UNICE no pensó, no está incluido estrictamente eso, pero sí está lo mismo en el sentido de que la tecnología abre a unas posibilidades, es decir, a unas potencias que no se a unas potencias en el sentido de transformar la realidad, de reconfigurarla a piacere del científico, pasando por alto la pregunta ética, ¿no? Y la pregunta estética, que es la perspectiva estética y filosófica, que es la que defiende sobre todo Rafael a la hora de... Hay un momento del texto donde él, creo que es él el que dice que él ya no quiere saber nada, que en algún momento aspiró a través de los Zen, del camino Zen, poder alcanzar la iluminación, y que eso ya lo abandonó por la mera expectación y el deleite de las formas y poder traducir eso a una pintura.
Y sin embargo, su visión a partir de este encuentro con Hans cambia y ya no puede ver las cosas en esa quietud y en esa aparente conformidad con yo soy solo un pintor, ¿no? Que es lo que dice en un momento del texto cuando lo leas, o si ya lo leyeron. Entonces me parece que la apuesta que yo traté de hacer como artista visual, como ilustrador para el libro, es justamente ir a lo más mínimo y más directo, que es la mancha, aunada a un concepto. Hay algunas imágenes como esta que están viendo, que parten de manchas, y que a partir de eso voy intrometiendo algunos elementos simbólicos de la tradición alquímica, o hay otras que están construidas ya directamente con un concepto construido hacia el dibujo y del dibujo después a la mancha. Es decir, todo en el mismo proceso donde hay un grado de improvisación, un grado de conducción de la forma para que lo que uno está pensando y que quiere construir ahí simbólicamente se termine de materializar, y hay otros procesos que son más, que son completamente improvisaciones, que yo no sé lo que voy a pintar. Entonces hay un poco el tratar de buscar y configurar las imágenes desde esas dos perspectivas. Otra cosa a decirles, creo que algunas cosas ya estaban bastante claras, como de dónde vienen, otras son un poco más crípticas, pero me parece que lo interesante es qué es lo que pasa, no cuando estas figuras se ven así en secuencia hasta el hartazgo, como están viéndolas desde que empezó esta conferencia, sino qué pasa cuando la lentitud de la lectura nos ponen en el tono del texto, en la potencia poética de la palabra, y entonces aparece una imagen, y entonces ahí se construye una relación a otra velocidad y una posibilidad de contemplación reflexiva cuando uno lee y cuando lee la imagen también, que es distinto a ver una secuencia veloz de imágenes, así como las vemos en cualquier tipo de dispositivo electrónico, en donde el flujo incesante de imágenes barre la posibilidad de reflexión, que requiere un detenimiento, un volver sobre lo que pensábamos que sabíamos y que es necesario y que es lo que está faltando sobre todo hoy, ¿no? Entonces, tanto la lectura como la contemplación que la pintura propone como lenguaje. Y creo que eso es un poco lo que traté de proponer con la cantidad limitada de imágenes que viene en el libro en sí, y con esta exploración bastante femenina desde el punto de vista cromático y desde la elección de material, de lo etéreo y lo líquido, lo difícil de cristalizar, que es el material de la acuarela en sí, lo elusivo. Y es un poco también lo que yo leo al final del relato, donde yo creo que Rafael es el que se convierte en esa mariposa, o sea, su propio ser se vuelve una lejanía de sí mismo, es como que la realidad fuga de él y él fuga al mismo tiempo, por eso de la realidad, y él se convierte en esa mariposa, para que se dé esa trascendencia que estaban buscando, que él estaba buscando, pues esa es la trascendencia que creo que él busca, que es muy distinta a la trascendencia de crear de cero o recrear a esa mariposa inexistente, extinta, y en ese punto eso implica perder la relación con el yo, con lo que él se había propuesto como lugar de quietud, de estabilidad, de yo soy un pintor y no voy a aspirar a esa dimensión divina, y sin embargo el devenir de esta experiencia que lo transforma lo hace poder alcanzar eso, y eso significa perderse como sujeto, como artista, como corporalidad estable, ¿no? Y se vuelve algo cercano a su propio sueño. Yo creo que ahí también está un relato que Borges trae del sueño de quien sueña que es una mariposa, y Sí. lo conocerán. Sí. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, sí. Buenas noches. Me gustaría preguntar, no sé si por la editorial o para responderme, una duda que teníamos Lobson y yo mientras conversábamos del libro, y es de dónde nace la idea de querer ilustrar un cuento de Ulises en lugar de su poesía. Muy bien.
Mi nombre es Laura, creo que no me presenté. Yo soy la jefa de producción editorial de la Editorial Costa Rica. La editorial tiene la colección Figueroa de álbum ilustrado, pensado para público general, joven, adulto. Y bueno, surge la idea de, en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Eunice Odio, trabajar algo de Eunice. Se pensó en el cuento porque nos permitía la ilustración completa y, digamos, el libro está totalmente diseñado e ilustrado y con una muy buena letra. Es algo que yo aprecio mucho a esta edad. Entonces, realmente he sido mío toda la vida. Y entonces, para responder a su consulta, la poesía es algo que está ahí en mente, lo hemos conversado sobre la posibilidad de ilustrar la poesía de Eunice, pero en este momento, digamos, el cuento nos permitía algo a nivel editorialmente hablando, que es acercar la narrativa de Eunice, que no es tan conocida al público costarricense, darle una primera versión ilustrada de esta y además por Santiago Caruso. Entonces, todo eso, digamos, se combina, digamos, para llevar y decidir editorialmente el proyecto. Entonces, eso nos permitía, digamos, además trabajar en un muy buen papel, que es el Cuché, que tiene algunas ventajas sobre el editorial. Y no sé si contesto su pregunta, digamos, es un proyecto, todo proyecto editorial es muy pensado y en este caso, digamos, como lo mencionaba Santiago, se buscaba, digamos, esa lectura del artista, que es lo que buscamos siempre que tenemos ediciones ilustradas, esa otra lectura del artista, no esa representación y ese reto que es para el artista crear las imágenes para un texto tan denso como lo señalaba doña Mía, especialista en la obra de Eunice, llevarla a esa lectura artística. Sí, sí respondo a mi pregunta. Entiendo las necesidades. Me quedo esperando las siguientes versiones. Gracias. Sí, adelante. Bueno, hola. Gracias Santiago, Mía y Laura por la organización. Voy a preguntar algo, digamos que se une con lo que pregunta la muchacha y con lo que plantea el libro, esa edición ilustrada. Vos, Mía, decís algo que, como bien dice, digamos que es muy importante, ¿verdad? La parte de cómo no confundirse entre su hermetismo exacto y un surrealismo que sería irracional. O sea, porque de pronto se termina confundiendo algunas lecturas de un dice, que es surrealista, que no sé qué, simplemente porque tiene imágenes de un hermetismo muy exacto cuando habla de triángulo, cuando habla de ciertas figuras geométricas, ciertas tradiciones y demás. O sea, ¿cómo transitar con seguridad ese territorio de lectura? No, mira, y para Santiago, lo mismo, pero en el sentido de la adaptación al dibujo. O sea, ¿cómo hacer vos para... Una cosa es como decir, vamos a adaptar, vamos a llevar este libro al cine, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser un fracaso como muchas películas basadas en el libro, pero puede ser un gran éxito, puede ser una gran película, o sea, puede ser una gran ilustración como esta. Y en un momento ustedes hay un registro como de parcholes, de manchas, que notas que cierta indeterminación. Y en algunos momentos, como en esa imagen, sos meridianamente exacto. Eso es como Blake. Esa figura que estaba anterior era un cuadro de Blake. Ese tipo de cabeza, qué sé yo. Yo no sé si es una inspiración directa, pero eso es como una tradición que se puede rastrear de imágenes muy, claro, como muy cinceladas, ¿no? O sea, ¿cómo transitas entre lo abstracto y lo concreto para ilustrarla? Bueno, ¿cómo harías con la poesía? Esa parte me parece fabulosamente difícil. Dificilísimo. Vea, voy a tratar de explicarle lo que, bueno, a mi manera he descubierto en la obra de Eunice. Ella, en una ocasión o en varias ocasiones, perdón,
Ella en una ocasión o en varias ocasiones fue muy enfática y hasta medio se enojó porque la definían como surrealista. Y ella decía que ella escribía con absoluta claridad, palabra por palabra. Más bien, aquí hay que señalar que Eunice leyó mucho a Vicente Huidobro. Vicente Huidobro tenía una posición estética muy diferente a la de los surrealistas. Yo no niego a los surrealistas, hay prácticas que ellos hicieron y que todavía muchos surrealistas hacen de escribir desde lo inconsciente. Sí escribe a veces desde lo inconsciente Eunice la poesía, pero ella seguía más por el manifiesto creacionista de Vicente Huidobro, que habla de la supraconciencia. Ahí es donde está, como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Esa es la gran diferencia. Por eso yo al leer este cuento lo veo exactamente como un lienzo de esta española mexicana Remedios Varo, que todo está perfectamente elaborado. Yo digo que Eunice era una mujer perfeccionista. No digo que un surrealista no pueda hacerlo. A mí hay surrealistas que me encantan. A veces quisiera como brincar más del inconsciente a la hoja y solo lo logro cuando me pongo a dibujar cosillas ahí. Entonces ahí sí entiendo yo el quehacer surrealista, pero ella no era surrealista. Gracias.